todos, bienvenidos a nuestro canal Auditores al Límite. Mi nombre es Katia Yulisa Matías Gómez y hoy hablaremos sobre auditoría de base de datos. ¿Alguna vez te has preguntado qué es auditoría de base de datos o has escuchado acerca de él? ¿No? Bueno, en esta ocasión te hablaré sobre estos conceptos, pero antes que nada vamos a dividir este concepto en dos principales temas, que son auditoría y base de datos. Auditoría es un proceso de recopilación de información contable de una empresa. Lo pueden ejercer los servicios de administración tributaria, en este caso la SAT, auditores internos de la empresa o institución y firmas de contadores públicos certificados. Base de datos es definida como la organización sistemática de archivos para facilitar su proceso de recopilación, consulta y actualización. En este sentido, una biblioteca puede considerarse una base de datos compuesta en su mayoría por documentos y textos impresos en papel y preparados para su consulta. Otros ejemplos podrían ser una farmacia, un almacén o tiendas de supermercado. Entonces podemos decir que auditoría de base de datos es un proceso que permite medir, manipular y registrar los accesos a la información almacenada en la base de datos. La auditoría de base de datos nos brinda información acerca de quién accede a los datos de X empresa. Por ejemplo, cuándo entró, ubicación de la red, en qué dispositivo entró, ya sea en una computadora, en una tablet o en un teléfono, hasta incluso nos brinda información de qué aplicación usó y qué lenguaje de dominio ha utilizado para ingresar a esta base de datos. ¿Se podrá manipular una base de datos? ¿Y qué se necesita para realizarla? Cuando hablamos de manipulación se puede entender 4 acciones. 1 es consultar, 2 es agregar nuevos datos, la tercera es eliminar datos y la cuarta es la actualización de datos. Consultar. Para que una base de datos sea comprendida como tal, es necesario que la información que tenga almacenada en su momento pueda ser consultada u obtenerla al momento que lo necesitemos. Agregar nuevos datos. Otra pauta o función de toda base de datos es la posibilidad de poder agregar nuevos datos a la misma. Esta función consiste en agregar información a una base de datos ya existente. Esta no se debe de confundir con modificación de datos. Un ejemplo sería cuando tú vas a una tienda, ya sea a comprar camisas, zapatos, gorra o accesorios. Al momento de que vas a ir a pagar, te van a pedir tu número de NIP. Si ya eres cliente de esta tienda, aparecerán tus datos personales en la base de datos de la misma. Ahora, si no, te pedirán información personal para agregarla. Otra ocasión sería cuando queremos abrir una cuenta bancaria o cuando queremos solicitar un servicio. Eliminación de datos. Como bien dice el título, se refiere a la eliminación de datos que ya no se nos hace necesario mantener en nuestro registro. Se refiere a eliminar información que ya no necesiten en su registro. Un ejemplo sería cuando una empresa hay recorte de personal. En sí ellos ya no van a necesitar la información de esas personas, entonces lo que van a hacer es eliminar esa información. Otros casos serían cuando se cancela una cuenta bancaria o se cancela un servicio. Actualizar datos. Actualizar los registros que ya tenemos en la base de datos. A diferencia de agregar datos, esta nos permite actualizar los registros, ya sean de productos o de personas. Si hablamos de productos, un producto de alimento, nosotros podríamos actualizar ya sea en precio, en cantidad, en sabores, en fecha de vencimiento. Ahora, cuando hablamos de una persona, se podría actualizar ya sea
el número de celular, el domicilio, estado civil. Ahora que comprendemos qué es auditoría de base de datos, para manipular la misma debemos de tener la información completa y disponible en determinado momento. El objetivo principal de la base de datos es facilitar el acceso a la información. Esto es agregando, eliminando o modificando datos. También tener una eficaz administración a los datos de personas como también a los datos de productos para tener una mayor organización. Una base de datos es valiosa y se preguntarán por qué es valiosa. Pongámonos en contexto. Si ustedes van a una farmacia a comprar un medicamento, ustedes se lo van a dar al que trabaja ahí y él no va a ir de estante por estante a buscar el medicamento, sino que va a ir a su base de datos, colocará el nombre y ahí fácil le va a salir si está en existencia o no. Entonces, ¿por qué es valiosa? ¿Por qué? Porque nos ayuda a facilitar la búsqueda y ahorrar tiempo. Otro caso sería si ustedes van a hacer una reservación a un hotel. Ellos ya tienen su base de datos y se les hace muy fácil decir qué, por ejemplo, qué cuarto o qué habitación ya está disponible. Ahora que tenemos la idea qué es una base de datos y que sabemos que la ocupamos en la vida cotidiana, ahora les pregunto, ¿en qué otro lugar se encuentra una base de datos? El auditor debe evaluar y verificar en la base de datos lo siguiente: independencia de datos, si existe redundancia de datos, consistencia de datos, diccionario de datos, lenguaje de datos, monitoreo de teleprocesos, software de seguridad, sistemas de almacenamiento respaldado y recuperado, lenguaje de consultas y base de datos multiplataforma. Como bien sabemos, una metodología son procedimientos racionales utilizados para llegar a un objetivo. Si bien es cierto, en la auditoría de base de datos existen muchas metodologías que se puedan implementar. Una de ellas podría ser la metodología tradicional. Esta los ocupan muchos auditores utilizando una lista de chequeo para verificar la información de la base de datos. Otra metodología sería la metodología de evaluación de riesgo. Esta la propone ISACA y inicia fijándose en los principios de control que minimicen los riesgos en que está envuelto la empresa. ¿En qué consisten los controles de entrada? Si tú has trabajado en una tienda, en una farmacia o en un supermercado, entenderás la idea de lo que consiste este tema. Los controles de entrada regulan el tipo de información que entran y qué procedimientos deben de tener para la utilización de la misma. Los controles de entrada son preventivos ya que nos ayudan a evitar la producción de errores, exigiendo el ajuste de los datos. Cada transacción a ser procesada debe cumplir con los siguientes requisitos. 1. Recibir y registrar los datos con exactitud. 2. Procedimiento de datos válidos y autorizados. Y 3. Ingresar los datos una vez por cada transacción. A diferencia de las capturas de datos, estas deben ser diseñadas de manera similar y consistentes con los documentos que nosotros ya hemos registrado en nuestro sistema de datos. Es importante tener en cuenta que los controles anteriores no solo se aplican a los datos ingresados por primera vez, sino también a los datos que ya tenemos en existencia en nuestro sistema y lo que queramos es modificar. Dentro del área de control de entrada de datos se localizan los siguientes puntos de control: transacciones en línea, usuario y operador y terminal o dispositivo de entrada de datos. Transacción en línea. Este dispone un mecanismo de control que minimice la exposición de riesgos derivados a amenazas, tales como ingresos de transacciones que no se cumplan con lo establecido, ingresos de transacciones erróneas, ajustes indebidos a las transacciones y carencia de pistas de auditoría. Así como esta, también tiene objetivos y técnicas que a continuación vamos a ver.
Los objetivos específicos de este punto de control se apoyan en la necesidad de asegurar la continuidad de las actividades mediante vías alternativas de entrada de datos. 1. Asegurar la exactitud, razonabilidad y legalidad de las transacciones en línea. 2. Asegurar la consistencia de los datos de las transacciones. 3. Cerciorar que solo transacciones aprobadas sean admitidas. 4. Asegurar que no exista la posibilidad de perder la transmisión de transacciones. 5. Asegurar la eficiencia de los mecanismos de detección de errores y de prácticas de corrección de los mismos. 6. Asegurar que los mecanismos de transmisión en línea provean las pistas de auditoría para pruebas posteriores y que los mismos sirvan como medio de evidencia ante requerimientos legales o regulatorios. 7. Minimizar el riesgo de que se produzcan interrupciones durante la transmisión de transacciones. Terminal. Su objetivo general es resguardar la base de datos y la continuidad del negocio aun cuando el sistema haya fallado, manteniendo la confiabilidad y la privacidad de los datos agrupados. Así como existen procedimientos para el control de entrada, también existen procedimientos para el control de salida. Este se refleja en listados o tabulaciones en papel impresos o formularios continuos. A continuación, te explicaré algunos de los controles más habituales que en algunas empresas utilizan. Custodia de los formularios, criterios o negociables. Los formularios en blanco serán destinados para ser impresos por computadora, deben estar protegidos adecuadamente contra robos o daños. Conciliación entre formularios sólidos del inventario y aquellos procesados impresos. Una persona ajena a quien genera la impresión debe conciliar y fundamentar las razones de las diferencias por errores de impresión. Conciliación de importes totales contenidos en las salidas. El encargado de la mesa de control o de la sección de control de datos debe conciliar los importes totales de las salidas con los respectivos importes totales dados en la entrada. Control de distribución y verificación de recepción. El control de distribución obedece a la necesidad de mantener la confidencialidad de la información reservada. Y tiempo de retención de informes. La política de retención deberá de tener los tiempos fijados desde el punto de vista legal y desde las normativas internas de la empresa. Empleo de un sistema de gestor de base de datos para la manipulación de la información. Primero preguntémonos, ¿qué es un gestor de base de datos? ¿Qué funciones tiene? ¿Qué nos permite y qué tipos de gestores de base de datos hay? Primero que nada, vamos a proceder con ¿qué es un gestor de base de datos? Este es un conjunto de programas no visibles que administran y gestionan la información que contiene una base de datos. Los gestores de base de datos nos hacen posible administrar los accesos a la información, ya que tienen como objetivo servir de interfaz entre el usuario y las aplicaciones. El gestor de base de datos es un sistema no visible de software que es utilizado por el usuario final, compuesto con lenguajes de definición, lenguajes de manipulación y la consulta que puede trabajar a distintos niveles. ¿Qué permiten los gestores de base de datos? Estos permiten la identificación de bases de datos a distintos niveles de abstracción, la manipulación de base de datos garantizando tanto la seguridad como la integridad y consistencia de las mismas, que las interacciones con cualquier database gestionada se pueda desarrollar siempre de forma separada a los programas y aplicaciones. ¿Qué tipo de gestores de base de datos existen? A la hora de hablar de gestores de base de datos, cabe señalar que no existe un único modelo. De hecho, en cuanto a su tipología, suelen agruparse por distintos criterios como los siguientes. En función de criterios relacionados en modelos de datos, se encuentran las relaciones en red, jerárquicos u orientados a objetos. En función a la propiedad, habrían gestores de base de datos propietarios y también no propietarios. En base de otros, se puede clasificar entendiendo el número de usuarios o en función
de los sitios de operación. Las funciones clave de los gestores de base de datos son los siguientes: contribuir a la creación de bases de datos más eficientes y consistentes, determinar la estructura de almacenamiento del sistema, facilitar las búsquedas de datos de cualquier tipo y procedencia de los usuarios, ayudar a preservar la integridad de los activos, introducir cambios a la información, simplificar los procesos de consulta y controlar los movimientos que se observan en la base de datos. Importancia de la protección de datos de carácter personal y la necesidad de abordar una auditoría de protección. Como sabemos, los datos personales son aquella información que recoge la identificación de las personas físicas y sus características o circunstancias personales. Pero ¿por qué es importante resguardar la protección de estos datos? Pues porque los datos personales constituyen información personal valiosa que sirve para llevar a cabo actividades laborales, profesionales o empresariales cotidianas, pero a la vez revelan datos privados sobre la personalidad, las preferencias o gustos de una persona. Dada la importancia de la privacidad personal, la protección de estos datos traduce en un derecho fundamental protegido constitucionalmente. En Guatemala existen varias iniciativas de ley contra la regularización de la protección de datos, tales como la iniciativa de ley 4054, que consiste en el cibercrimen. También está la número 455, que es sobre delitos informáticos, y la número 4090, que es la protección de datos personales. ¿Te has preguntado si los datos personales tienen un valor económico y social? Pues la respuesta es sí. Curioso, ¿no? Los datos personales constituyen información dentro de la empresa, por ello tienen un alto valor en cuanto a reputación en la industria y la consolidación entre modelos de negocios a seguir, a través de la confianza de los clientes y los usuarios de los servicios prestados. Actualmente, los datos personales cuentan con un valor económico equivalente a activos intangibles, tales como son el software o el valor comercial de nombre de dominio. Esto ha llevado a considerarse como el petróleo de la sociedad de la informática y el conocimiento. ¿Es necesario abordar una auditoría de protección de datos? Una de las mejores maneras de garantizar el cumplimiento de la normativa de protección de datos es, sin lugar a dudas, la realización de una auditoría. No es obligatoria para todas las organizaciones, sino las que tratan datos personales a nivel alto. Podemos encontrarnos en el marco de la UNE ISO y considerar la ISO 19011, que puede ayudar a la organización a mejorar el desempeño de los sistemas de gestión que se encuentran implementados en la organización. Ya que hemos terminado con los temas anteriores, podemos decir que ya tenemos un conocimiento sobre lo que es auditoría de base de datos, que la base de datos la podemos encontrar en diversas formas. También que es importante llevar un control tanto de entradas y de salidas de una empresa. También la importancia que es la protección de nuestros datos personales, así como la importancia de hacer una auditoría. Espero te haya gustado mucho este video, te agradezco por verlo y ojalá te haya servido muchísimo. Espero que les den like y nos vemos hasta la próxima.